Los hombres de hoy debemos de saber hablar de eso tan grande que hay en nuestro corazón como lo es la presencia de Dios. Cuando amamos, cuando estimamos, cuando Dios con todos los estímulos está llegando a lo profundo de nuestro ser y de nuestra mente, debemos de hablar de lo que experimentamos, debemos de hablar de lo que sentimos y debemos de hacerlo con una alegría muy grande. Porque hablar de Dios a los demás es hablarles de lo más grande que existe. Hablarles de Dios es hacerles ver la intensidad de amor que hay hacia ellos. Detengámonos a contemplar sobre todo lo que hoy el Señor nos quiere decir a través de este tema. En el atardecer es cuando el hombre sale al encuentro de Dios. Es cuando la mujer sale al encuentro de Dios. Y la Sagrada Escritura nos presenta el atardecer para hacernos ver cómo de muchas maneras se puede salir al encuentro del Señor. Entonces quedemos en algo, que el atardecer es prácticamente para salir al encuentro del Señor. El judío deja de trabajar porque se le avecina prácticamente el Shabbat. Deja de trabajar porque va a salir al encuentro de su Dios. Cesa en sus labores, se prepara. Toda la preparación que tiene es simple y sencillamente porque detrás de esto viene el encuentro. Yo creo que lo más lindo que nos puede suceder a nosotros es que nos encontremos con el Señor. No hay regalo más hermoso sobre la tierra que el encuentro con Jesús. Cierto, el hombre puede tener su casa, el hombre puede tener su carro, el hombre puede tener su trabajo. Todo eso es maravilloso, pero lo más glorioso en la vida es encontrarnos con Jesús. Y encontrarnos verdaderamente con el Señor. Sentir que algo está pasando dentro de nosotros, algo está pasando en nuestra mente, algo está pasando en el interior de nuestro ser. Yo quiero esta tarde hablar de uno de esos encuentros. Recuerden lo que es encuentro. Es un atardecer. Al atardecer, el pueblo busca encontrarse con Dios. Y en el atardecer, el hombre busca encontrarse con Dios. Está reclinando el día para nacer otro en el calendario judío. Por eso ellos van a tener siempre en su mente un atardecer. Hoy quiero detenerme ante un atardecer con ustedes, que puede ser para nosotros una gran bendición y que puede marcar nuestra tarde el día de hoy. Hoy tomaré de la Sagrada Escritura el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículos del 57 en adelante. San Mateo 27, del 57 en adelante. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea. ¿Qué es atardecer para los judíos? Salir al encuentro. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús.
se presentó ante Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José lo tomó, lo envolvió en una sábana de lino limpio y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaba allí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Sentadas frente al sepulcro. Palabra del Señor. Si el atardecer es encuentro, ¿qué está sucediendo con José de Arimatea? Jesús ha muerto en la cruz del Calvario. José de Arimatea ha sido un discípulo que no lo hemos visto entre los que sobresalen, sino es entre los que caminan, quizá en la multitud. Pero ese día que Jesús muere, en José de Arimatea empieza algo muy grande, un fuego de Dios en el interior del ser que no se le apagaba. Ya era la tarde, había llegado el atardecer, y dice la Sagrada Escritura: al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, y se presentó ante Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Es buscar a Dios, es salir al encuentro, el atardecer. Y José de Arimatea ya habían prácticamente matado al Señor Jesús, pero anhelaba que su cuerpo estuviera en un lugar digno, porque para él Jesús representaba algo tan grande, tan sublime, tan especial. Y aunque no comprendía la resurrección ni entendía que su cuerpo iba a resucitar, José tenía un amor profundo hacia el Señor Jesús, que su muerte no lo había borrado. Hermanos, lo más lindo que nos puede suceder después de encontrarnos con Dios es el quedarnos enamorados del Señor. Y José de Arimatea era un hombre rico, sí. Era un hombre que tenía una buena categoría, una buena posición económica, sí. Pero era un hombre enamoradísimo del Señor. La historia de cada uno de nosotros es una historia con dificultades, es una historia con penas, es una historia con sufrimientos, con dolores, es una historia necesitada del Señor. Y para vivir una buena historia en la vida es necesario enamorarnos de Él, enamorarnos profundamente del Señor Jesús. Si usted se detiene a contemplar el pasaje, descubre en José de Arimatea a un enamorado de Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo del Señor Jesús, y se presentó ante Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Pilato mandó a que se lo entregara. Llegó ante Pilato y le dijo: dame el cuerpo del Señor, dame el cuerpo de Jesús. Quería darle una digna sepultura, quería que Jesús estuviera en un lugar especial. Su amor le llevaba a tener ese deseo, pero ese deseo estaba aflorando en un atardecer. Es en el atardecer de nuestra vida, en que cuando nosotros estamos buscando al Señor, que afloran nuestros mejores deseos, nuestros grandes anhelos, nuestros sueños divinos, el deseo de estar junto al Señor, el deseo de amarlo profundamente, el deseo de servirlo. Y por eso es que hoy queremos que usted empiece a comprender lo que significa el atardecer. El deseo grande que debe de haber de encontrarnos con el Señor. Eso que hace buscar al hombre, a Dios, debe de suscitarse en nosotros también.
Y es que, ¿quién podrá darle la paz al hombre si no es Dios? ¿Quién podrá llenar de gozo un recipiente como lo es nuestro corazón si no es el Señor? ¿Quién podrá llenar de alegría el corazón si no es Dios? ¿Quién podrá hacer que en nuestro corazón haya verdadera paz si no es Dios? A veces el hombre tiene dinero y no tiene paz. A veces todo lo tiene en casa, pero no tiene amor. ¿Quién podrá llenar esos recipientes? Solo aquellos que comprendan que es importante buscar a Dios. Y el atardecer para el judío significa buscar a Dios, salir al encuentro de Dios. Cuando llega el atardecer, sobre todo del día viernes, es el momento maravilloso para ellos, porque es el momento en que van a entrar al reposo de Dios y salen en la búsqueda de Dios. Ojalá todos aprendiéramos a salir en búsqueda de Dios en medio de toda circunstancia difícil, en medio de toda circunstancia que a veces en la vida abate el corazón. Que todos aprendiéramos a buscar al Señor. Así es que ahora, ¿a quién anda buscando José de Arimatea? Al que no ha dejado de amar. Su cuerpo está enfermo. No hay que dejarlo de amar. Su cuerpo está necesitado. No hay que dejarlo de amar. Jesús prácticamente ha muerto y no lo ha dejado de amar José de Arimatea. Qué lindo es cuando el hombre ama a Dios en toda ocasión. Ama al Señor y lo busca de todo corazón. Y José de Arimatea, que era un hombre económicamente estable, seguramente había hecho ya un lugar para su sepultura. Esto no lo podía hacer la gente pobre. Solo lo podía hacer la gente que económicamente estaba muy, pero muy bien. Y José de Arimatea está muy bien. Ha hecho un lugar para su sepultura. Pero dice, esta es para Jesús. Y ahora quiere que en esa sepultura esté el Señor. ¿Y sabe usted qué es lo que va a suceder con todo esto? Que aquel hombre que sale al encuentro de Jesús, que ya ha muerto, va a tener la experiencia más gloriosa de su historia, porque el lugar que era propio para la sepultura de él se lo ha dado al Señor Jesús, y en esa tumba va a resucitar el Señor, en la tumba de José de Arimatea. Él va a tener la experiencia más hermosa de su vida. Él va a tener la experiencia más linda de su vida. Los atardeceres nos llevan a la experiencia más gloriosa de nuestra existencia. Dice la Escritura que en el atardecer le llevaron a Jesús cojos, ciegos, paralíticos, y todos fueron sanados. Quiere decir que es en el atardecer cuando nosotros podemos encontrarnos verdaderamente con Dios y podemos encontrar en la experiencia con Dios el levantamiento de nuestra existencia. Yo no me canso de buscar a Dios, y para mí es atardecer en la mañana, atardecer a mediodía, atardecer en la noche, atardecer a toda hora, porque he encontrado que en el Señor Jesús de verdad se vive bien, se vive en paz, se vive con gozo, se vive con ilusión, se vive con optimismo. El mundo es maravilloso, la vida es sustanciosa. Hay algo que le dice a uno que puede ser feliz cuando el Señor está con uno, y por eso vale la pena hacer de nuestra vida un verdadero atardecer, un salir al encuentro del Señor todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿A quién anda buscando José de Arimatea? A Jesús, al que ama. Está inerte, pero es el que sigue amando. Está prácticamente lívido, sin sangre, pero lo sigue amando. Le pusieron una corona de espinas, lo sigue amando. Sus
su costado está abierto, sus llagas son notorias, pero lo sigue amando. Para José de Arimatea es el hombre que cambió totalmente su vida. Y dice la escritura así: José lo tomó, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Miremos cuántas cosas hace José de Arimatea. José lo tomó, 1, lo envolvió en una sábana de lino limpia. 2, lo depositó en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. 3, después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. 4, y luego se fue. Hizo 4 cosas. El 4 es el número que se dedica al hombre. Quiere decir que el hombre Jesús estaba muerto, estaba en la tumba. Él lo deja sepultado y se va. Y esto para que el pueblo judío comprenda que el hombre ha muerto. Claro que ha muerto. El Señor así lo había dicho, que al tercer día resucitaría, que él iba a morir. Pero ahora José de Arimatea se va, lo deja muerto, y la experiencia para él vendrá después, cuando Jesús resucite. Hermanos, hay experiencias personales, y yo no cambio las experiencias personales, esas que se tienen con Dios. Miren, si a mí me pidieran que cambiara lo que soy, lo que experimento con Dios, por otra cosa, no lo cambiaría. Porque no hay cosa más grande que experimentar a Dios, que sentir que el Señor está con uno, que experimentar la paz de Dios, el poder de Dios, esa fuerza que Dios da al ser humano. Y ahora, este hombre José de Arimatea entierra a Jesús y se va. 4 es número de hombre, y son 4 cosas las que hace José de Arimatea para decir: el hombre Jesús allí está. Pero después, al tercer día, 3 es número de Dios, resucitará. José de Arimatea se va. Ha buscado al Señor en el atardecer. ¿Quién se fue? El que buscó al Señor Jesús. Pero aquí hay otro aspecto más en la Sagrada Escritura. Estaba allí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Cuando una persona está sentada en la Sagrada Escritura, es porque está aprendiendo. Y el sepulcro le va a dar una enseñanza a María Magdalena y le va a dar una enseñanza a la otra María que está sentada frente al sepulcro junto con ella. Dice la Escritura que se quedan sentadas frente al sepulcro. ¿Qué va a suceder en el sepulcro? En el sepulcro va a haber resurrección, pero ellas están sentadas. Cuando alguien está aprendiendo en el pueblo judío, se dice se sentaron, se sentó, se sentó. Por ejemplo, Jesús entró a casa y a sus pies estaba María, sentada junto a él. Jesús sube al monte y se sientan alrededor de él los discípulos y se pone a enseñar. O sea, cada vez que se van a sentar, van a recibir una gran lección. Y ahora está María Magdalena y está la otra María sentada frente al sepulcro. Y en el atardecer de aquella tarde, no solamente encontramos a José de Arimatea, está María Magdalena y está la otra María, esperando una gran lección que en el sepulcro se va a suscitar. Hermanos, ¿qué hay mejor que una lección de Dios? ¿Qué hay mejor que una muestra de amor divino? ¿Qué hay mejor que un abrazo de Dios? ¿Qué hay mejor que la fortaleza que Dios le da al hombre? ¿Qué hay mejor que la mano poderosa de Dios en nuestra vida? No hay nada mejor que eso. No hay nada. Yo le decía a una hermana, cuando estaba sacando unas ligas en donde
estaba expulsando algo muy feo. Le decía: entrégate a más no poder. Ahora estás en las manos de Dios. Ahora tienes que aprovechar el momento. Estás en las manos de Dios. ¿Qué hay mejor que un encuentro con Dios de esa naturaleza? Es el momento de rasgar interiormente nuestro ser, de pedir perdón, de dejar que Él sane, de que Él libere, de que Él obre poderosamente. Y eso Dios lo hizo y lo sigue haciendo cada vez que una persona busca el encuentro con Él. El atardecer de José de Arimatea, el atardecer de María Magdalena, el atardecer de la otra María. Ahora tenemos en el atardecer que José de Arimatea se ha ido feliz. Ha puesto en la tumba a Jesús. Se fue feliz. Pero la lección, ¿quién la va a recibir? María Magdalena y la otra María. Váyase al capítulo 28. Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro, y de repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo y llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. ¿Cuál fue la experiencia de María Magdalena y de la otra María? La resurrección. Fue lo más glorioso, y todo empieza en un atardecer. Hermanos, cuando nosotros encontramos esa palabra, debe de ser sustanciosa en nuestra vida, debe de tener una sustancia tan grande que debe de invitarnos a buscar a Dios, invitarnos a buscar al Señor. Días atrás me pidieron que inaugurara un grupo. Y cuando llegué a ese grupo que me decían los hermanos: fíjese que vamos a invitar solo amistades. Está bien, pues háganlo y con mucho gusto. Cuando llego hay tantas personas y les digo: vamos a entrar en oración. Les puedo pedir que abran la puerta de la oración y se sumerjan dentro de ella. Y empezamos a adorar a Dios. Y de pronto se suscita un encuentro tan grande, tan poderoso con Dios, que yo me sentía incluso hasta en un tercer cielo en ese momento. ¿Quién dice que no puede haber un atardecer en un anochecer? O un atardecer en una mañana. Un salir al encuentro con Dios, un encontrarse verdaderamente con el Señor, un sentir que la mano poderosa de Dios viene a llenar nuestra vida en un momento de encuentro. Por lo tanto, José de Arimatea ha tenido una experiencia grande. Bien, ahora María Magdalena y la otra María van a tener una experiencia linda. Va a venir un ángel, va a remover la piedra. Aquellas mujeres van a tener la experiencia. Fueron en el atardecer a enterrar a Jesús junto con José de Arimatea. Y en la resurrección van a estar presentes recibiendo la lección. Al que José de Arimatea dejó en este sepulcro, ese resucitó. Al que ustedes vieron cómo lo enterraron en este sepulcro, ese hombre resucitó. Esto tuvo que saberlo José de Arimatea de parte de María Magdalena. Esto tuvo que entenderlo José de Arimatea de parte de la otra María. Quiere decir que lo más glorioso que sucedió en la vida de aquel hombre fue que un atardecer le llevó a un encuentro gloriosísimo con el Cristo resucitado. Hermanos, ¿a dónde nos llevan los encuentros con Dios? A Cristo resucitado. Él vive. Y un atardecer como este nos lleva al encuentro de Cristo resucitado, porque Él vive. La tarde es linda para encontrarnos con Dios. El tiempo se va nublando porque va acercándose el anochecer, pero en el atardecer es el momento propicio para decirle a Dios: aquí estoy. Y José de Arimatea le está diciendo a Jesús: aquí estoy. Dice que lo tomó. Se puede imaginar
a José de Arimatea tomando el cuerpo inerte del Señor. Aquel hombre que vio caminar por Galilea, aquel hombre que le vio alzar la voz, ahora contemplaba su rostro golpeado, su rostro herido. Dice que lo envolvió en una sábana. ¿Cómo era la sábana? Dice, limpia. Dice, y era sábana de lino fino. Fíjense ustedes que era una sábana con características sacerdotales, y viene y limpia el cuerpo de aquel que tanto amó. ¿Se puede usted imaginar a José de Arimatea limpiando el cuerpo del Señor para la sepultura? Su sangre, aquella sangre que ya se había secado, y ahora José limpiándola con sus manos. Aquella sangre que fue vertida en la cruenta cruz del Calvario por amor a toda la humanidad. ¡Qué encuentro más hermoso! Si muchos se encontraron con Jesús en la cruz del Calvario, entre ellos 2 ladrones, uno que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Ahora se pueden imaginar ustedes el encuentro en el atardecer. Limpiar sus llagas por las que ha sido sanada toda la humanidad. Meter sus dedos en el costado para limpiar el costado. Arreglar el cuero cabelludo del Señor, cuando éste ha sido lacerado con una corona de espinas. ¡Qué encuentro más glorioso! Y seguro que al llevarlo a la sepultura y correr la piedra, tuvo que hacer un esfuerzo muy grande. Y corrió la piedra haciendo el esfuerzo. Y la Escritura dice, se fue. Simplemente lo dejó sepultado. Pero la noticia grande, y esa noticia que corrió por todas partes, fue que un ángel vino, corrió la piedra, que Jesús salió de la tumba, que Jesús ya no se encuentra en ella porque ha resucitado, y aquel hombre que había preparado la tumba para él se la dejó a Jesús, y aquel que había amado se levantó de la tumba para decirle: José, el que amaste tanto, tanto, y lo buscaste en aquel atardecer, está vivo. Hermanos, el que amamos tanto y le estamos buscando en este atardecer, está vivo. ¿Lo entiende? Y José no pudo tener otro pensamiento más que él vive. Veía su tumba, estaba vacía. Veía la piedra que él puso como sello y estaba corrida. Jesús no estaba en la tumba, y no cabía la menor duda: el que él amó vive, y el que nosotros amamos vive y vive por siempre, hermanos. Y por eso podemos confiar nuestra vida a Él, y por eso podemos depositar nuestra vida en Él, y por eso podemos decirle: sáname, Señor, tócame, mi Dios, lléname, Señor, porque Él vive y vive para siempre. Por lo tanto, el Dios que adoramos está vivo. Y un atardecer como este, qué maravilloso es decirte: el que tú amas está vivo. No andes triste, no andes amargada, no andes desilusionada, no continúes más el camino abatida, porque el que tú amas vive y está contigo. Prometió estar contigo. Imagínense ustedes para José lo que va a hacer esto. Para María Magdalena fue algo maravilloso. Para la otra María fue algo glorioso. Pero para José de Arimatea esto fue extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque fue en su tumba.
fue en la tumba que él mandó a cavar, en donde Jesús le dijo al mundo que está vivo y está vivo para siempre. En Él confía, de Él agárrate y en Él florecerá tu vida, porque la vida florece cuando nosotros le permitimos al Señor Jesús que la haga florecer. Hermano, tú que has venido acá y que has venido con el deseo de encontrarte con el Señor, no has tomado el mejor camino que nos da un atardecer. Atardecer significa salir al encuentro del Dios que amamos. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a usted lo que sucedió con José de Arimatea? ¿Qué le parece a usted lo que sucedió en la tumba de José de Arimatea? A ese hombre jamás se le olvidó que en la tumba Jesús resucitó. María Magdalena, aquella mujer que vio cómo sepultaban al que amaba, también tuvo un momento glorioso. ¿Sabe usted por qué? Porque de ella habían salido ¿cuántos demonios? ¿Y sabe usted qué significa que salgan 7 demonios? Significa que su vida estaba siendo arrastrada por el mal. Y aquella mujer que de pronto ve morir al Señor, ve que lo sepultan, aquella mujer que se queda sentada viendo la sepultura de aquel que tanto amaba, que la había liberado, seguro que de pronto se sintió en el vacío. Pero es Jesús que se muestra ante ella resucitado. Y es Jesús el que permite que ella contemple la gloria de su resurrección. Y aquella mujer que sintió que se quedaba en el vacío, se vuelve a encontrar con su Cristo, el que ella tanto amaba, y ahora resucitado. Él vive, y Él vive para ti, para ti y para ti. 3 personas hay en ese lugar. ¿Quién está? José de Arimatea. ¿Quién más? María Magdalena. Y está la otra María. ¿Por qué pone 3? Sí, quiere decir que la humanidad es testiga de que Dios ha resucitado. José es testigo de que Dios ha resucitado. Ojalá nuestra vida sea un ser testigo de que Dios ha resucitado. Yo me comprometo a seguir siendo testigo de que Él ha resucitado. ¿Y usted? De verdad, ¿quién se compromete a ser testigo de Cristo resucitado? ¿Quién se compromete a ser testigo de Cristo resucitado? ¿Saben ustedes qué dijo José? En la tumba que yo cabía ahí resucitó. Magdalena, en la tumba de José resucitó. Sí. Ojalá que nuestra vida sea ser verdaderos testigos de Dios que vive, de Cristo que ha resucitado. El atardecer simplemente nos invita a buscar a ese Dios que amamos. ¿Cuántos aman fuertemente al Señor? ¿Cuántos le han fallado a Dios? O sea, que usted es una persona que ama, pero falló, sin buena batería. Qué horrible es que un vehículo falle, ¿verdad que sí? Qué horrible es que usted ponga el interruptor y la luz no le encienda. Qué horrible es que usted encienda el chorro y no haya agua. Y qué horrible es que el hombre sea testimonio de Dios y le ande fallando. Así es que hay que consagrar más la vida al Señor. Hay que consagrar más la vida al Señor Jesús. Y una tarde tan linda como esta, bueno es que nosotros hagamos lo de José de Arimatea. Busquemos al Señor, pero busquemos al Señor que ha salido de la tumba de ese hombre llamado José de Arimatea. Que nuestro mayor anhelo sea un salir siempre al encuentro del Señor. Y que nuestros pasos sean siempre junto al Señor Jesús. Una tarde muy linda para declararle a Dios la intensidad de nuestro amor.